Línea, diputado presidente. Parafraseando a Joseph Stiglitz, la política de la hacienda pública, es decir, los asuntos relacionados a los ingresos y a los egresos de nuestra ciudad, deben basarse en 4 principios: la simpleza, la justicia, la eficiencia y la transparencia. Por supuesto, bienvenido, señor secretario. El Grupo Parlamentario del PAN en la 7ª legislatura le reconoce el trabajo que hasta el día de hoy ha realizado. La saludo, diputadas y diputados, saludo también a los distintos representantes de los medios de comunicación, a las vecinas y vecinos que hoy nos acompañan, pero también me atrevo a saludar a quienes, por la enorme desconfianza que generamos nosotros, las y los políticos, hoy desconocen que hablaremos de un tema tan importante como son las finanzas públicas en esta ciudad. Bien, pasemos a analizar su informe, señor secretario. Comenzamos reconociendo lo positivo. Sí creemos y consideramos que hay puntos en las finanzas públicas de la ciudad que se han tratado de buena manera. La primera, le aplaudimos, señor secretario, las medidas simplificadoras que se han puesto en marcha. El esfuerzo que la Secretaría a su digno cargo ha hecho para modernizar el sistema tributario y así permitir el pago oportuno propició, entre otras cosas, el incremento de los ingresos locales, pasando de 69.179 millones de pesos en el año 2013 a 81.861 millones de pesos en el año 2014, lo que significa en efecto una cifra récord y además un incremento del 13.8% respecto al año anterior. Y si tomamos en cuenta los ingresos locales al cierre del primer semestre de este año, señor secretario, podemos también decir que los ingresos locales han incrementado en un 14.9%. Coincidimos con usted que esto no es casualidad. En economía solamente existen causalidades. El incremento en la recaudación de diversos impuestos, como son la tenencia y el predial, así como la creación de beneficios e incentivos fiscales para el cumplimiento oportuno de las y los contribuyentes, crecieron, entre otras variables explicativas, por su esfuerzo en la modernización tributaria, entendida, como se haya mencionado aquí, como la diversificación de las formas de pago. La sencillez administrativa para optimizar la recaudación, señor secretario, invariablemente es un logro. El segundo tema que venimos aquí las y los diputados del PAN a reconocerle es el manejo responsable de la deuda. En este sentido, le aplaudimos los reconocimientos que ha recibido el gobierno de la ciudad AAA por el manejo eficiente y responsable de la deuda pública. Si bien el saldo al día de hoy, al cierre del segundo trimestre de este año, no es una cifra menor y nos coloca como la entidad federativa más endeudada del país, sí podemos reconocerle que la deuda es manejable, ya que a diferencia del 2.9 en promedio nacional que representa la deuda en las entidades federativas, en el Distrito Federal solo representa el 2.2%. Acabemos con los mitos. La deuda per se no es negativa, ya que funciona como fuente de ingresos adicional, siempre y cuando se emita con seriedad y con responsabilidad. Lo que quisiera sugerirle aquí, señor secretario, son 2 puntos. Primero, que disminuyamos la deuda per cápita en el Distrito Federal, ya que ocupamos el 5º lugar como entidad federativa en el país, así como valorar, en efecto, que dados los excedentes de los ingresos que ya aquí se los reconocimos, vale la pena contratar más deuda, que al final de cuentas, a mediano o largo plazo, terminaremos pagando las y los capitalinos. Como ya he dejado claro, y también otras compañeras y compañeros del PAN, no tendremos mayor problema en reconocer los logros y los éxitos del gobierno de la ciudad, porque sus logros y éxitos, los del gobierno de la ciudad, a final de cuentas se traducen en beneficios para las y los que habitamos en esta ciudad capital. Y en este sentido, le digo, señor secretario, que la simplificación y el manejo de la deuda son logros de la Secretaría que hoy usted encabeza. Pero no todo está bien, señor secretario. Procedo a contrastar su realidad con la realidad que vivimos las y los capitalinos en términos de justicia, de eficiencia y transparencia. Aún con el informe vertido por su Secretaría a esta soberanía, nos surgen diversas dudas. La primera, el costo que genera a las finanzas públicas capitalinas los estímulos fiscales contenidos en el Código Fiscal del Distrito Federal y que pretenden funcionar en beneficio de la comunidad. Hablo concretamente de los gastos fiscales, ya que aún no queda claro a qué sectores o agentes económicos en particular benefician estos estímulos.
Lo hemos dicho antes y se lo decimos hoy, señor secretario. El PAN no está en contra de ayudar a quien más lo necesita. Al contrario, una ayuda bien focalizada significa tener una política social óptima. Pero la existencia de estos estímulos fiscales, sin identificar su incidencia económica, podría representar una potencial pérdida en bienestar social. La segunda duda que nos surge es el gasto corriente, señor secretario. Reconocemos el esfuerzo que ha realizado, ya que si analizamos durante los 3 últimos años la composición del gasto programable, el gasto corriente ha disminuido respecto al gasto de capital en un 2%. Pero no podemos dejar de lado, señor secretario, la composición del gasto corriente, ya que según nuestra perspectiva tiene un claro desequilibrio, ya que los servicios personales representan el 53.26% al cierre del segundo trimestre de este año. Lo invitamos desde el PAN, señor secretario, a revisar y a fortalecer las medidas del plan de austeridad de la Ciudad de México, ya que dado el entorno financiero nacional e internacional, decir y presumir que se van a ahorrar 1,300 millones de pesos mediante la aplicación de este plan de austeridad, ceteris paribus, la verdad suena, señor secretario, bastante escaso. Tercera duda. Me permito hablarle sobre la insuficiente visión federalista que existe en la política de gasto. Muchos años escuchamos a los distintos jefes de gobierno buscando el pleno reconocimiento al Distrito Federal en diversos puntos. El primero, lo que nuestra ciudad capital aporta al Producto Interno Bruto del país. Segundo, la cantidad de personas que habitamos aquí en esta capital y además la población flotante, que no es menor, que acude a nuestra ciudad por la infraestructura que tenemos y que se traducen en los costos de congestión, de subsidios, de salud, de seguridad pública. Y tercero, ser la sede de los poderes federales y de gran parte de la administración pública federal. Todo este discurso, señor secretario, utilizó como principal argumento el del federalismo. De esta misma manera, y siendo congruente con el discurso utilizado previamente por usted, me atrevo a preguntarle, ¿qué porcentaje del gasto ejercido en lo que llevamos del año ha sido destinado a las jefaturas delegacionales? Le contesto, señor secretario, el 16.54%. ¿Es justo que las delegaciones ejerzan este presupuesto cuando son ellas las que atienden y muchas veces resuelven las necesidades de las y los vecinos de la ciudad? Me parece que no. Acudo al espíritu descentralizador con el cual peleamos con suficientes argumentos a la Federación, el que nos lleguen más recursos, señor secretario, para que de una buena vez tenemos una gran oportunidad en esta legislatura de centralizar las finanzas públicas de la ciudad y destinar muchos más recursos a las jefaturas delegacionales. Cuenta con nosotros, además, señor secretario, para lograr la permanencia del Fondo de Capitalidad en la Ley de Coordinación Fiscal, de tal manera que por lo menos el 20% se dirija a las jefaturas delegacionales. La cuarta duda y la última, señor secretario. Le pedimos que para las grandes obras pendientes en la ciudad, como lo son la extensión de las líneas del metro o el deprimido Mixcoac, además de escuchar a las y los vecinos, nos muestre y haga público el costo y beneficio esperado de cada proyecto, así como el monto y procedencia de los recursos que se habrán de utilizar, ya que muchos de esos recursos son recursos federales y otros provienen de la permanente política de endeudamiento que tenemos aquí en la ciudad, por lo cual el compromiso de monto y resultado debe ser sumamente claro. No queremos una sorpresa de dimensiones mayúsculas como la de la línea 12, que al inicio era un proyecto que costaba 20,000 millones de pesos y terminó costando más de 50,000 millones de pesos y que al día de hoy las y los vecinos de esta ciudad seguimos pagando. Hoy le decimos a las y los vecinos y sobre todo también a las organizaciones que promueven y defienden la agenda de movilidad sustentable que cuentan con el PAN. Estamos seguros que para el ejercicio fiscal del próximo año habrá muchos más recursos para que el peatón y los medios de transporte alternativos al automóvil sigan siendo prioridad en esta ciudad. Todas estas, señor secretario, son solo dudas, como existen muchas más y muchas más específicas, pero reitero, son dudas que habremos de platicar hoy o en los meses que vienen, incluso en el proceso de discusión del paquete financiero de la ciudad en diciembre próximo. Todo con el afán de otorgar transparencia, veracidad y confiabilidad a las y los capitalinos, quienes cuentan con el PAN para saber en qué,
cómo y con qué argumentos es gastado cada peso que ingresa a esta administración. Si bien las finanzas públicas constituyen un tema sumamente técnico, la visión del PAN es muy clara: que las políticas de ingreso y de gasto se traduzcan en mejores condiciones de vida para los que habitamos en esta, nuestra capital social. Tenemos enormes áreas de oportunidad en las finanzas públicas de la ciudad. Y con esto concluyo. Quiero decir que la bancada del PAN en la 7ª legislatura tiene dudas, muchas dudas, respecto a la estimación de los ingresos que se realiza al término de cada año. Antes de aprobar el paquete económico de este año, señor secretario, le pido que sean aclaradas estas, que según nuestra postura son inconsistencias. Pero también le decimos, señor secretario, que cuenta con el PAN para apoyar y aprobar todo lo que, según nuestra perspectiva, beneficie a la comunidad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.